Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les vengo a traer información sobre función cuadrática, elementos y gráficos. ¿Sí? También voy a hablar sobre formas de la función cuadrática para que tengan en cuenta toda la teoría que tenemos sobre función cuadrática. ¿Sí? Hay teorías y hay ejemplos. Entonces, ¿qué les conviene hacer? Todo lo que yo les voy diciendo en este video, llévenlo a la carpeta. ¿Sí? También es una buena forma de estudiar, estamos en una situación distinta. Es complicado a veces sacar dudas, siempre se pueden llegar a hacer videos y más videos para explicar, pero también necesitaríamos tener algo que es muy importante en el feedback de cada materia, es que ustedes se sienten a leer, sienten a pasarse este, cada contenido, cada explicación que se les dan o busquen información. ¿Sí? Ustedes piensen que nada más este es mi punto de vista y mi forma de explicar este tema. Es importante de que ustedes también puedan llegar a encontrar, si quieren, otros puntos de vista y otras formas de explicar esta situación. Sin embargo, vamos a seguir diciendo todo lo mismo con respecto al contenido. Bien, hay gente que es un poco más entendible que otras, claramente, pero lo importante acá es que ustedes puedan terminar este, conociendo del tema. ¿Sí? Función 4. Primeramente, vamos a trabajar con la fórmula general. La fórmula general es igual a x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Vamos a tener que averiguar sus elementos. ¿Qué elementos tiene esta fórmula? Antes que nada quiero decirles que la representación gráfica de la función cuadrática es una parábola, ¿sí? Que después los vamos a terminar viendo. Primeramente, uno de los primeros elementos que buscamos normalmente es la raíz o las raíces. Normalmente pueden ser dos, puede ser una, puede no ser ninguna. A veces pasa de que no tenemos raíces. ¿Qué son las raíces? Las raíces son aquellos puntos donde el gráfico toca o corta en el eje X. ¿Sí? Para poder hallar estas raíces vamos a utilizar la fórmula resolvente. La fórmula resolvente o Cardano. ¿Bien? Que es la siguiente. X igual menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Sí? Esta es la fórmula resolvente. La ordenada del origen la encuentran con el término independiente de la fórmula general o reemplazando a todas las x por 0. ¿Sí? El eje de simetría tiene una formulita. Primero vamos a encontrar el x del vértice. ¿Sí? El vértice es el punto donde el gráfico cambia de sentido. ¿A qué me refiero con cambia de sentido? Viene decreciendo y en el vértice empieza a crecer. O viene creciendo y en el vértice empieza a decrecer. El eje de simetría es una recta que corta exactamente a la mitad la parábola. ¿Sí? Con el eje de simetría es como que podríamos ver las ramas de la parábola en espejo. Para encontrarlo tengo que utilizar la siguiente fórmula. Menos b sobre 2a. Y el i del vértice, o sea, el otro dato que nos falta del vértice, vamos a encontrarlo reemplazando lo que yo tenga del x vértice, voy a utilizar el puntero láser, lo que yo tenga el x vértice, ¿sí? En todas las x de la fórmula general, ¿bien? O de la fórmula que yo tenga en ese momento. Es decir, encuentro este valor, vengo acá arriba, los reemplazo en las x, resuelvo, y así obtengo el i del vértice y ahí encuentro el vértice, que es un par ordenado. Bien, vamos con un ejemplito. Tenemos que graficar la función y igual 1x al cuadrado menos 9x más 8. Para encontrar las raíces vamos a utilizar la fórmula resolvente. Sabemos que a es 1, que b es menos 9 y que c es 8. Es importante de que siempre tengan en cuenta los signos, ¿bien? Si son positivos o negativos. Hago el reemplazo, ¿sí? Cada uno con el reemplazo correspondiente y así empiezo a calcular. Bien, una vez que calculo la raíz, lo que tengo dentro de la raíz y lo que tengo por fuera, ese más menos se nos van a separar. ¿Sí? Primero lo hago con la suma y después con la resta. Una vez que hago cada situación, cada expresión, cada operación,
cuando la voy haciendo en el paso a paso, estos dos resultados finales son nuestras raíces. Voy por la ordenada al origen. Es cuando reemplazo a todas las x por 0. Es decir, de lo que yo tenía, lo reemplazo por 0 y así voy a obtener que y igual a 8 es nuestra ordenada al origen. La ordenada al origen, recuerden que se marca sobre el eje y, ¿sí? El eje de simetría es con la fórmula que les indiqué antes, menos b sobre 2a. Sabemos que a vale 1, que b vale menos 9 y que c vale 8. Entonces, si yo hago el reemplazo correspondiente, voy a llegar a tener que el x del vértice vale 9 medios, ¿sí? Ese eje de simetría es lo que yo decía antes, es una línea punteada vertical paralela al eje y es la recta que parte en dos a la... Me falta encontrar el y del vértice, que es reemplazando, que es lo que yo dije antes. Si x del vértice vale 9 medios, yo tengo que reemplazar en cada x de la función, ¿sí? En cada uno de estos dos. Cuando yo hago el reemplazo, es decir, llevo el 9 medios a cada x y resuelvo con el cuadrado y demás, voy a terminar encontrando que el y del vértice vale 49 cuartos, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que ese y del vértice se va a marcar sobre el eje de simetría, que es lo que yo estaba diciendo antes. Una vez que encontré todo, voy a hacer el paso a paso. Primero voy a marcar las raíces. Sobre el eje X, 1 y 8, que es lo que hay. Después vamos a marcar la ordenada del origen, que con las raíces que tengo acá abajo, la ordenada va a estar acá arriba. Después voy a marcar el eje de simetría, que justamente va a pasar por el 9 medios, ¿sí? Si no saben encontrar, si no saben hallar cuánto es 9 medios, si se olvidan, hagan 9 dividido 2 y van a encontrar exactamente por dónde va a pasar el... Y por último voy a marcar el y del vértice, que está a menos 81 cuartos si mal no recuerdo. Lo mismo, hacen 81 dividido 4 con el negativo adelante y van a encontrar aproximadamente en dónde se va a hallar. Y va sobre el eje. Una vez que encontré todo esto, ahí recién van a marcar la parábola. ¿Sí? ¿Qué es esto que yo decía? Ven que el eje de simetría es quien parte en dos justamente a la parábola. Y yo lo podría ver a cada bracito como forma de espejo. ¿Sí? Porque van los dos hacia arriba. Formas de la función cuadrática. Las funciones cuadráticas tienen tres formas de representarse simbólicamente, ¿sí? Polinómica, canónica y factorizada. La polinómica es como yo se lo mostré al principio, ¿bien? Teniendo en cuenta que a es nuestro coeficiente principal, que b es el coeficiente lineal y que c es el término independiente, por ende también es nuestra ordenada de origen. La canónica tiene a su coeficiente principal. XB es el X del vértice, el que buscamos recién, ¿sí? El que encontramos recién con el eje de simetría. Y el IB es el Y del vértice, que también lo sacamos de los datos que recién obtuvimos. Y la factorizada es con nuestro A de coeficiente principal y X1 y X2 van a ser nuestras raíces. A ver, ¿qué es lo que tienen todos en común? La A. Bien, si yo estoy en la polinómica y tengo que llevarlo a la canónica, cuando lo voy a expresar, tengo que tener en cuenta siempre el valor de la A. ¿Sí? Si es 2, si es 3, si es 1, lo que fuese. Si no hay nada delante del x cuadrado es porque tenemos un 1. ¿Sí? Se relacionan entre sí. ¿Qué quiere decir que se relacionen entre sí, chicos? Que cualquiera de las tres formas que yo tenga representada una función cuadrática, estoy teniendo la misma función cuadrática. No es que cambia, no es que va a haber algo distinto. O sea, mi forma polinómica es igual a mi forma canónica y es igual a mi forma factorizada. Estoy hablando siempre de la misma función. Bien, cada uno nos representa distintas cosas. La polinómica nos marca principalmente los coeficientes y la ordenada al origen. La canónica nos marca el coeficiente principal y el vértice. ¿Dónde está puesto el vértice? Y la factorizada nos marca las raíces. ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo, entre la canónica y la factorizada, qué es lo que tengo? Justamente por este 2 acá arriba. Cuando yo tengo entre paréntesis un 2 acá arriba, significa que estoy hablando de la forma canónica. Porque la forma factorizada, ¿sí?, normalmente está
separada. ¿Puedo llegar a tener la misma raíz y con un 2 acá arriba? Sí, puedo llegar a darme cuenta. Entonces, ¿qué siempre es lo mejor para hacer? De que decir, bueno, no sé si con la canónica puedo llegar a tener en realidad o el vértice o puedo llegar a tener las dos raíces juntas. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Bien, primero, puede que el vértice esté sobre el 0. Entonces, si yo no tengo este dato, no puedo terminar de confirmar si es canónica o factorizada, porque acá tampoco tengo ese dato. En la factorizada directamente no aparece en este momento. Acá, en la canónica sí. Si yo tengo el cuadrado y este dato, ya sé que es canónica. Pero si no lo tengo, no sé cuál de las dos es. Entonces ahora les voy a mostrar el paso a paso de cómo expresar de una o de distintas formas. Cómo es que voy. Entonces, de polinómica a canónica. ¿Cómo voy a pasar de polinómica a canónica? Debo buscar el vértice de la función. ¿Sí? Una vez que encuentro el vértice que encuentro a mi xb y a mi ib con los pasos anteriormente vistos, es que puedo llegar a encontrarlos. ¿Cómo sé que va a pasar de la polinómica a la factorizada? Simplemente buscando las raíces. ¿Sí? Si yo saco las raíces con Cardano, puedo ya con esos datos encontrar y pasar de polinómica a factorizada. ¿Cómo paso de canónica a polinómica? Y acá es dentro de todo lo más difícil, porque tengo que recordar esto de aplicar propiedades de potenciación. Yo tengo la canónica, ¿sí? Bien, acá voy con un paso a paso un poco más tranquilo, ¿sí? Yo este x menos xb lo puedo llevar como esta multiplicación, porque como lo tengo al cuadrado quiere decir que lo tengo dos veces. La a está por afuera y la ib está por afuera. Bien, empiezo a hacer distributiva. ¿Qué quiere decir distributiva? X por X, X por X. X por menos X B menos X por XB. Menos XB por X menos XB por X. Menos XB por menos XB es más XB por XB. ¿Sí? Es hacer distributiva. Ahí nada más. ¿Sí? El primero con el primero con el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Siempre tengo que tener en cuenta los signos. ¿Sí? En mi tercer paso resuelvo o junto, como lo quieran decir, que les sea más cómodo. ¿A qué me refiero con lo junto? X por X es X cuadrado. XB por XB es XB cuadrado. Y menos X por XB y menos XB por X son dos veces lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden que es lo mismo decir 2 por 3 que 3 por 2. Entonces, si yo lo tengo de esta forma o dado vuelta, sigo teniendo lo mismo. Lo único que voy a tener que hacer ahí es decir, bueno, tengo menos 1 de esto y menos 1 de esto, entonces tengo menos 2 de todo lo que tengo. ¿Sí? Una vez que tengo todo eso, hago la distributiva con la A. ¿Lo ven? Hago la distributiva con la A. A por x cuadrado, A por menos 2x por xb y A por xb al cuadrado. ¿Sí? Hago la distributiva y me queda por afuera el IB. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que A, que XB y que la IB son números, ¿sí? Van a ser representados por números. Y que esta X es la variable. Entonces, una vez que yo tengo en cuenta eso, copié exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a decir que toda esta partecita que tengo ahí que está marcada, y toda esa partecita que está ahí marcada, al ser números, puedo decir que eso es mi B y que eso es mi C. En este caso, como lo estoy teniendo todo con letras, ¿sí? Porque siempre va a ser algo muy general. La A puede valer cualquier cosa, X del vértice y la Y del vértice pueden valer cualquier cosa. Entonces, como yo lo estoy haciendo de algo general, yo sé que toda esta suma me va a dar un número. Bien, puede ser un número C. Y yo sé que esta multiplicación de acá me va a dar un número y esa va a ser mi B. Entonces, si yo planteo todo desde esa situación, haciendo el paso a paso, voy a encontrar la forma polinómica. Ahora, lo voy a hacer rápido esta situación, así no marea mucho lo de abajo. ¿Cómo paso de la factorizada a la polinómica? Yo tengo la factorizada, ¿sí? Hago distributiva de estas situaciones.
x por x menos 2, menos 1x, menos x sobre menos x1 por menos x2, ¿sí? Hago la distributiva. Una vez que hago toda esa distributiva, lo junto, como antes, y ahora hago la distributiva con la a, ¿bien? Una vez que tengo todo eso, tengo que saber que a, x1 y x2 son números y que la x es mi variable. Entonces, una vez que yo tengo todo eso, voy a poder decir que toda esta partecita que tengo acá la puedo sacar como factor común con x. Entonces tengo este pedacito y este pedacito en un paréntesis por x. ¿Ven? Esta x y esta x es porque saqué factor común. Y todo esto aparte de acá va a ser número. ¿Sí? Porque un número por un número por un número voy a seguir teniendo un número. ¿Sí? Puedo entonces decir que esta parte es b y esta parte es c, entonces ahí recién voy a decir que de la factorizada a la polinómica pasé haciendo los mismos pasos de antes. Los mismos pasos de antes me refiero a utilizar las propiedades de potenciación y la propiedad distributiva para poder ir descomprimiendo cada situación.